Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matam, Matam a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reflexión del Evangelio según San Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Espíritu Santo, ven. Muy buenos días a todos. Este Evangelio que vamos a ver hoy nos ayuda a entender mejor el misterio de Dios con nosotros, cuyo nacimiento nos disponemos a celebrar. Hay varias razones por las cuales San Mateo hace esta lista de los antepasados de Jesús. Veámosla. Una de ellas es demostrar que Jesús pertenecía a la casa de David. En la historia de sus antepasados, este primer capítulo, el evangelista Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? No cabe la menor duda de que Mateo está escribiendo a los judíos y desea enfatizar que Jesús es el Mesías prometido. Y más aún, Él es el heredero del trono de David, para que se cumplieran las Escrituras. Mira cómo, aunque esta genealogía menciona a muchos reyes, solo David es llamado el rey. Lo vemos en el versículo 6, donde nos dice, Isaí engendró al rey David. Para los judíos o para el pueblo de Israel, las genealogías eran súper importantes. Cuando, por ejemplo, iban a morar la tierra prometida, la genealogía fue importante para ubicarlos en el trozo de tierra, según su parentela. Y cuando los judíos regresaron de la cautividad babilónica, la genealogía fue necesaria para determinar quién era de la casta sacerdotal para que pudieran ejercer
su ministerio en el templo. Perdón. Y aquí Mateo desea con esta genealogía demostrar y probar que Jesús es el Mesías esperado, el Mesías que necesitamos y que no esperamos a ninguno otro. Notemos también cómo termina esta genealogía en la persona de Jesús. Leemos el versículo 16 que nos dice: José engendró a Jesús, como nos lo había narrado en todos los parientes anteriores, sino Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Es decir, que José es el esposo de María, pero no el padre carnal de Jesús. San José es el padre adoptivo de Jesús. San Mateo es muy consciente de que Jesucristo es el Hijo de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo sin intervención de varón. Sí, con la intervención de mujer, porque la Virgen María fue físicamente la madre del niño Jesús. La semana entrante vamos a ver y explicar un poco más acerca de esta obra maravillosa que Dios realizó en la Virgen María. Y la vamos a ver a través del evangelista Lucas con el nacimiento del niño Jesús. Continuemos con nuestra reflexión. Voy a separar tres partes importantes. ¿Por qué? Porque Mateo nos habla del Mesías esperado, también de el hijo de David, también el mismo hijo de Abraham y también en el Salvador. Son 4 títulos, uno solo. Vamos a ver. El primero, el Mesías esperado, es Jesús el Cristo. Lo primero que podemos ver es su nombre y su oficio. El Mesías prometido es identificado como Jesucristo. El Mesías prometido es Jesús el Cristo. Entiéndanme bien, nombre y título. Su nombre es Jesús, ese es su nombre propio, pero también tiene su oficio. Es Cristo, Redentor. Él es el Jesús, hijo de María y de José por adopción, ya lo vimos. Notemos cómo Mateo termina la genealogía en la persona de Jesús y clarifica esto desde el mismo principio del versículo. Volvámoslo a leer para que nos quede claro. Y versículo 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fue Jesús quien nació en Belén de Judea. San Mateo es muy consciente de que Jesucristo es el Hijo de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo, sin intervención de varón. San José es el padre adoptivo de Jesús, sí, con la intervención de mujer. Y fue él quien murió en la cruz. Pero aparte de ser un nombre propio, es también su oficio. Fijémonos bien, su nombre es Jesús, que significa Salvador. Él es el Salvador del mundo. El mundo entero estaba perdido, perdido con sus delitos y pecados. Y Él vino a librarnos de lo que nos destruye es el pecado. Y para que no tengamos duda, también vino acerca de que Él es realmente el Salvador. Mateo nos dice que Él es Cristo. La palabra Cristo en griego significa lo mismo que la palabra Mesías en hebreo. Ambas palabras significan ungido. En el Antiguo Testamento, solo los profetas, sacerdotes y los reyes eran ungidos. Tal unción simbolizaba la presencia y la unión del Espíritu Santo para capacitarles para las obras a las que han sido llamados. Jesús es también llamado el ungido.
El segundo título que le vamos a dar es Hijo de David. Expliquemos por qué. Mateo escribe principalmente para los judíos cristianos y a ellos Mateo les quiere demostrar que Jesucristo es hijo de David y por tanto heredero del trono de David. Aquí hijo significa descendiente y la idea es, detrás de todo, es identificar a Jesús como aquel en quien las promesas hechas a David hallan su cumplimiento. En el Antiguo Testamento, Dios había prometido que sobre el Mesías descansaría el reino de Dios, que Dios levantaría de sus hijos a uno que establecerá el reino de David y que cuyo reino permanecería para siempre. Y este es Jesús, hijo de David. Pero también hay otro título, hijo de Abraham. Veamos quién fue Abraham. Fue Abraham que Dios escogió a su pueblo y le separó de todas las naciones de la tierra. Todos los judíos se identifican como hijos de Abraham y fue con Abraham y su descendencia que Dios estableció su primera alianza o su primer pacto para bendecir a todas las familias de la tierra. Por eso Mateo quiere dejar claro a toda la iglesia judía, a todos los cristianos que estaban recién convertidos y los gentiles, que en Jesús todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento las está cumpliendo para la salvación de este mundo y que se cumplen en Jesús. El tercero es el Mesías que necesitamos hoy en día. Mateo no solo desea que sepamos que el Mesías prometido ha llegado, sino también que Él es el que necesitamos. ¿Cuál es el Mesías que necesitamos? El Mesías que necesitamos es aquel que nos salva de nuestro peor enemigo y destructor, el pecado. Mateo desea señalar desde el principio que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador y que tú y yo necesitamos de Él. Nuestra mayor necesidad es ser librados del pecado por encima de cualquier otro mal. Muchas gracias por su atención. Los espero el día lunes con otro pedacito de gotitas de sabiduría.